Ahora vamos con este tema. Un árbol quebrado por el viento forma un triángulo rectángulo con el suelo. ¿Cuál era la altura del árbol si la parte que se cayó al suelo forma un ángulo de 48 grados y la parte del tronco que se quedó en pie tiene una altura de 15 metros? Ya. Aquí hagamos referencia que el árbol era así. Le cayó un rayo o cualquier cosa, se partió y quedó así. Tac, tac. Este es el ángulo de inclinación y la altura del árbol de la parte que quedó en pie es de 15 metros. Y queremos saber cuánto era la altura total del árbol. Ya, ¿qué tenemos de datos? El ángulo de inclinación que era 48 grados centígrados. 48 grados, perdón. Y ya, los catetos A, B y C, sabiendo que C es hipotenusa, B y A. La altura es 15 metros, como aquí nos dice. Es el ángulo A. El cateto A, que dice tiene una altura de 15 metros, lo que quedó del árbol en pie. Ya, ¿y qué es lo que tenemos que buscar? Pues el total de la altura del árbol en sí. En sí tenemos que conocer cuánto vale C, o sea, cuánto vale la hipotenusa o la altura. Ya. Y para eso usamos la fórmula de seno de teta es igual a cateto opuesto sobre altura, porque en sí del ángulo acá es opuesto. El B es adyacente y la C es hipotenusa, obviamente. Tú siempre tienes que saber cuál es cateto opuesto y cateto adyacente. Por ejemplo, si el ángulo está aquí, el opuesto obviamente es el lado contrario, como quien dice, aquí está derecha en la izquierda. El adyacente es el lado más cercano, así mismo. Por ejemplo, si el ángulo estuviera acá, por ejemplo, el opuesto sería el B y el adyacente este. Ya, en fin. Ya usamos la fórmula de seno, que es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y qué es lo que tenemos? El ángulo de seno y el cateto opuesto. Y lo que vamos a buscar es la hipotenusa, porque queremos hallar el total de la altura del árbol. Por eso tenemos que buscar la hipotenusa, que era el pedazo de tronco que quedó caído. Ya, despejando la fórmula, hipotenusa es igual a cateto opuesto sobre seno de teta, que es el grado, porque aquí está, hipotenusa igual. ¿Cuánto es el cateto opuesto? 15 metros, 15. Seno de, ya no ponemos teta, sino el grado que teníamos, los 48 grados de inclinación. Y lo único que hacemos en la calculadora es seno de 48 igual, nada más. Y ese resultado primero lo divides. Esta es la fórmula, 15 dividido, paréntesis, seno de 48, cierra paréntesis, igual. Y eso nos dio igual a 20.18. Ya tenemos la hipotenusa, que es el C, es igual a 20.18, pero no buscamos esto, ¿qué es lo que buscamos? La altura total del tronco en sí. Ya, y sería los 20.18 más los 15 metros de la altura del tronco. 20.18 más 15 metros, 35.18 metros. Esta es la respuesta en total, porque queremos saber el total del árbol. Ajá, ya hallamos la hipotenusa y sumamos estos dos, que era el árbol en sí antes de que se caiga. Ya, y esa es la respuesta. Ahora vamos con otro ejercicio. Determinar la longitud de la sombra que proyecta un árbol de 10 metros de altura, usando el ángulo de elevación del sol de 34 grados. Ya, ¿qué es lo que queremos saber? Determinar la longitud de la sombra en sí. Ya, en sí la longitud de cuánto mide la sombra en total. Digamos que aquí está una persona, aquí está el árbol. ¿Cuánto refleja la sombra aquí? Esto es lo que vamos a buscar. Ya, sabiendo que el ángulo es de 34. Ya, y ahora ya no usamos seno, usamos tangente. ¿Por qué? Porque ya tenemos el cateto opuesto del ángulo. Mira, aquí está el ángulo, el opuesto es A, obviamente. Ya, tangente de teta es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya pongo tangente de 34 porque tú sabes que teta son los grados. Tangente 34 igual cateto opuesto de 34, el opuesto acá es 10. 10 sobre cateto adyacente, que como no sabemos, ya, aquí tenemos aquí despejado, como quien dice. Y lo que vamos a buscar es cateto adyacente. La fórmula la despejamos, que es igual cateto adyacente igual 10. Y esto que está multiplicando acá pasa a dividir. Y el cateto que está dividiendo acá pasa a multiplicar. Por eso quedó cateto adyacente igual a 10 sobre tangente 34. ¿Qué es lo que haces aquí? Así mismo. Busca la tangente 34, tangente de 34 en la calculadora, pones igual, anotas eso, que sea en un papelito, lo que sea, y pones 10 dividido para la respuesta que te dio el tangente 34.
y que nos da de resultado 14.825, redondeado 14.83, que aquí está la respuesta. ¿Y qué es lo que encontramos en sí? Ya, lo que encontramos es la longitud de la sombra. Esto es lo que encontramos. O sea, el cateto B, el cateto adyacente, como quien dice, que es 14.83 metros, lo que da la sombra del árbol, de 10 metros. Ya, y ahora como puedes ver, no es difícil, solo tienes que identificar y qué fórmula vas a usar, si vas a hacer tangente, cotangente, seno, coseno, pero igual por lo general lo que se usa aquí es seno, coseno y tangente, nada más, en esto de aquí. Mira, aquí está el último ejercicio de estos. Desde un punto en el suelo, un estudiante observa la parte más alta de una catedral con un ángulo de elevación de 53 grados. ¿Cuánto se encuentra separado 12 metros de su base? Calcular la altura de la catedral. Hagamos de cuenta que esta es la catedral, un edificio, etc. Aquí está el estudiante. Él está observando la parte más alta de así y el ángulo de inclinación es de 53 grados. ¿Y qué es lo que queremos saber? La altura de la catedral aquí. Ya, y que nos da otra información aparte del ángulo, también nos dice que él está separado a 12 metros de la catedral. Aquí ya tenemos entonces B, que es el cateto adyacente, que ya lo tenemos. Ya, ¿y qué es lo que buscamos? La altura, o sea, el cateto opuesto. Así mismo la misma fórmula, tangente de teta, igual, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora la diferencia es que ya tenemos el cateto adyacente. Tangente de teta es igual cateto opuesto que no tenemos sobre 12, que es el cateto adyacente, que está cerca del ángulo, como quien dice. El opuesto no tenemos. Ya, y reemplazamos. Sabes que teta es el grado de inclinación, que en este caso tangente 53 igual cateto opuesto sobre 12. Y ahí despejamos la fórmula. Obviamente este 12 que está dividiendo acá pasa a multiplicar. Por eso nos queda 12 por tangente de 53 igual cateto opuesto. Y cateto opuesto es igual, tú pones en la calculadora 12 por tangente 53. Y te da igual 15.92 metros. Y la altura de la iglesia, como quien dice la catedral, es 15.92 metros. Ya, como puedes ver en estos tres ejercicios, no es difícil, no es nada complicado. Lo único que tienes que hacer es el grafiquito, identificarlo bien y así mismo tú dibujarlo. Por ejemplo, en este caso de la iglesia, nos dio la iglesia, nos dio el niño, o sea, y nos dijo que de la persona a la iglesia hay una distancia de 12 metros, que desde su base, como quien dice. Cuando te dice desde su base, obviamente es abajo. Cuando te dice tú quieres saber la altura, cuando te dice la altura, qué sé yo, la altura de esto, obviamente es el cateto A, el lado recto, el lado vertical, como quien dice. Mira, aquí por ejemplo en el de acá nos dice un árbol de 10 metros de altura, aquí está los 10 metros. Así mismo, en este caso buscamos la altura. Y ahí encontramos la resolución de los tres ejercicios.